Buenas tardes, iniciamos. Iniciamos. Bien. Buenas tardes y bienvenidos a todos los ponentes y audiencia conectada el día de hoy. Nos encontramos en la mesa 44 de Ciencias Sociales 11. Es el último día de la cuarta semana de la investigación de la Red Peruana de Universidades y hoy contamos con la participación del doctor Bernardo Ramón Dante de la Gala Velázquez de la Universidad Nacional de San Agustín, del doctor Omar Pereira Cáceres de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el doctor Vicente Alanoca Orocutipa, de la Universidad Nacional del Altiplano, la doctora Hilda Angélica del Carpio Ramos, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, a quienes agradecemos el haber aceptado acompañarnos el día de hoy. Antes de empezar con las disertaciones, voy a explicar la dinámica. Cada uno de los ponentes va a tener 15 minutos para su exposición. La audiencia podrá realizar preguntas únicamente a través del chat, las cuales serán respondidas por los ponentes luego de todas las presentaciones. Cada ponente tiene 4 minutos para responder las preguntas recibidas o desarrollar contenidos que no pudieron completar en los 15 minutos iniciales. Habiendo dado las indicaciones, damos la bienvenida al primer ponente, el doctor Bernardo Ramón Dante de la Gala Velázquez. Él es docente universitario, doctor en Ciencias Empresariales por la Universidad Nacional de San Agustín, con grado de magíster en Finanzas y Administración de Negocios, de profesión licenciado en Administración, exdecano del Colegio de Licenciados en Administración de la región Arequipa, decano, vicepresidente y paz decano presidente encargado del Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de la región Arequipa, profesor de pregrado en la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín, profesor de investigación de posgrado de diversas universidades del sur del Perú, en áreas de gestión organizacional, operaciones, estrategias empresariales, proyectos y teoría administrativa. Adelante, doctor, tiene usted 15 minutos para su presentación. Muy buenas tardes, distinguidos colegas y distinguida audiencia virtual. Bien, nuestro trabajo, cuyo título es ¿Puede la ambidestreza conducir a una orientación pionera en situaciones adversas? Un nuevo enfoque frente a la pandemia del COVID-19. Esta investigación se realizó en el sector turismo cultural de Perú, incluidas las ciudades de Arequipa, Cusco y Lima. Además de este tema del sector turismo, tuvo un espacio temporal en la recogida de datos en el 2020, inicios del 2021. Prácticamente ya ha terminado para nosotros el tema de la pandemia, o casi en el proceso de término. Los primeros meses un poco difíciles. ¿Por qué investigar este tema de turismo y situaciones adversas? Veníamos de la pandemia. Sabemos que el sector turismo ha sido uno de los más golpeados. En el 2019, de tener 4.300.000 turistas, en el 2022 solamente hemos llegado a 1.068.000 turistas en una fuente y bajo otras fuentes 1.300.000. Es decir, se cayó nuestra oferta del sector turismo en un 75%. Y este 2023 tenemos aproximadamente en el primer semestre 1.300.000 turistas y estima 1.000.000 más para el segundo semestre. Es decir, en el mejor de los casos vamos a estar al 50% del 2019, ¿no? La importancia de este sector para la economía nacional es relevante. Generaba un aporte del 4.3% directo del PBI. Sin embargo, de las actividades conexas al turismo, con todas ellas llegaban aproximadamente un 8, un 9% del PBI nacional. Y básicamente dadas en las ciudades de turismo cultural. Entonces, bajo este contexto, la pregunta que nosotros nos hacíamos era ¿cómo es que de repente una orientación pionera que tiene la finalidad de generar e introducir nuevos productos en el mercado podía constituirse como una estrategia de desarrollo para el sector? Y si esta podía estar soportada por la ambidestreza organizacional, que es una estrategia del conocimiento de las organizaciones, del conocimiento empresarial.
cuya finalidad tiene el generar, obviamente, posibilidades de innovaciones en nuevos productos y servicios. Ahora, todo esto estaba poco asociado por los temas de la adversidad. Salíamos del COVID, era evidente que teníamos que hacer un esfuerzo para comprender cómo esto podía afectar el COVID a esta relación, que no ha sido muy estudiada tampoco en los ambientes organizacionales. Sin embargo, en la práctica, ¿qué nos ha pasado? Que hemos terminado con el COVID, pero a finales del año 22, inicios del 23, tenemos una convulsión social, que es otro evento adverso. Esta investigación no contempla ese punto, pero un trabajo de investigación cualitativa que tenemos en proceso sobre la adversidad, podemos adelantar en la parte cualitativa de entrevistas que los agentes del turismo plantean que más dañino ha sido el tema de para el sector, más dañino ha sido el tema del evento social que el propio COVID, puesto que este evento social ha quebrado la confianza y ha incrementado la inseguridad de los turistas para venir a Perú, ¿no? O sea, más dañino que el COVID termina siendo el tema político y social que tenemos. Bueno, bajo este contexto, nos preguntábamos, pues, si es que la orientación pionera era válido para introducir nuevos productos y que podía crecer este sector productivo, sustentada por la ambidextreza organizacional, y la pregunta que nos hacíamos era cuánto la intensidad de la adversidad afectaba esta relación. De inicio tenemos nosotros una justificación de nuestra investigación y podemos indicar que la competitividad empresarial a nivel del turismo ahora es de clase mundial. Compiten los países más que las ciudades, que las empresas. Y todos ellos están enfocados a nivel micro, a nivel de empresas, de generar nuevos productos, o sea, en el turismo, nuevos servicios que sean altamente diferenciados de lo que tienen otros países o de lo que tenemos en el mercado local. De ahí que era relevante analizar la orientación pionera, cuya finalidad es generar nuevos productos e introducirlos en el mercado, sustentado en la ambidextreza organizacional, volvemos a decir que es la estrategia de conocimiento para ello, y afectada por la intensidad a la adversidad. Por tanto, nuestro objetivo fue estudiar la ambidextreza organizacional como un antecedente curvilíneo de la orientación pionera y el efecto moderador de la intensidad a la adversidad. Este es nuestro modelo de análisis, nuestro modelo teórico que después se constató en la práctica. Observamos una relación curvilínea entre la ambidextreza y la orientación pionera y una moderación de la intensidad a la adversidad con sus respectivas variables de control. Ok. Metodología, industria, turismo cultural de la región Arequipa, Perú, pero también está planteado en Cusco y Lima, población 1.193 empresas, muestra 306 empresas, una tasa de respuesta del 25%. Perdón, 25%, analizada mediante una escala tipo Likert del 1 al 7, y utilizamos el SMART PLS4, que es la técnica estadística de mínimos cuadrados parciales, muy propicia para el análisis de las ciencias, en ciencias sociales, ¿no? Análisis cuantitativo. Podemos mostrar, por tanto, que la orientación pionera ha sido medida mediante una escala utilizada en diversas investigaciones como la de Sara, Mueller y Covin et al. La ambidextreza organizacional, escala también medida por varias investigaciones, destacando la de Revilla 2010, la intensidad de adversidad, escala nueva, utilizada por Jan, Rivero y Clement, Shepard y Williams del 2020, con variables de control, edad, tamaño, restaurantes, hospedaje, ciudades importantes. Se han planteado resultados descriptivos. Bajo el método de ecuaciones estructurales tenemos dos modelos importantes a valorar. El modelo de medida de los constructos, los resultados de las medidas de los indicadores y los resultados del modelo estructural. En esencia, modelo de medida y modelo estructural, quiero decir. Alguna data podemos mostrar de los estadísticos descriptivos, de las principales variables en análisis. Lo importante, no encontramos colinealidad dentro de ellas. Tenemos unos BIP de 1,
65.9 y de 67.9, o sea, no hay colinealidad, relaciones interesantes y altas, no solamente a nivel de las variables de análisis, sino también de las variables de control. Resultados del medida de constructos, las principales medidas estadísticas sobre la consistencia interna o la fiabilidad, el alfa de compras y la fiabilidad compuesta. Todos nos plantean niveles adecuados de fiabilidad. Acá podemos observar un 0,636 que, de acuerdo a la literatura, según Hale 2017, es aceptado. Tenemos la validez convergente, todos los indicadores adecuados, la validez discriminante lo mismo, medida por dos criterios, el de Fortner y Larker y el heterotray y monotray. Eso quiere decir que nuestras variables son medibles y que las relaciones que van a generar están dentro del marco científico. Tenemos resultados del modelo estructural, ya la parte interesante. Encontramos el modelo base, es decir, las variables de estudio solamente con la variable efecto o dependiente. Tenemos un R cuadrado de 0,18. Pero cuando ya ingresamos con las variables de análisis, es decir, la ambidextreza, la ambidextreza al cuadrado, que es decir, la parte curvilínea, encontramos que este R cuadrado se eleva ostensiblemente a 528. Obviamente, eso implica un incremento de 348. Pero lo importante, nos encontramos a puertas de indicar que este R cuadrado tiene la suficiente importancia, que tiene más del 50% de explicación de esa relación. Y cuando le incrementamos la moderación de la intensidad de la adversidad, esto sube a 541, hay un leve incremento, observándose pues que existe un efecto. Logramos visualizar en esta curva, en esta representación gráfica, cómo es que bajos niveles de ambidextreza generan bajos niveles de orientación pionera y altos niveles de ambidextreza generan, obviamente, mejores niveles de ambidextreza también. Perdón, de orientación pionera. Otra curva donde ya implica la moderación de la intensidad a la adversidad. La curva inferior es la relación anterior que hemos visto y la línea o la curva punteada implica la intervención de la intensidad a la adversidad. Observamos entonces que esto se acentúa a bajos niveles de ambidextreza. ¿Sí? La orientación pionera es muy baja cuando es moderada por la intensidad a la adversidad. Y esto más bien se incrementa a altos niveles, observándose que la curvatura logra volverse más intensa. ¿Implica esto una mayor, digamos, presencia o influencia de la intensidad a la adversidad en la relación curvilínea antes analizada? Conclusiones de la investigación. Dice, la principal contribución de este trabajo es mejorar la comprensión de la relación que nos hemos planteado, donde la estrategia del conocimiento influye sobre peor, pero con una relación curvilínea, ya no es directa, es curvilínea, como la hemos observado, ¿no? Y en forma de U invertida, no es U tradicional, sino U invertida. Encontramos que a medida que las empresas comienzan a desarrollar mayor estrategia de conocimiento, o sea, adquirir, asimilar conocimiento para posteriormente poderlo explorar en la exploración y en la explotación básicamente, esto nos ayuda a que las organizaciones del sector turismo puedan adelantarse a sus competidores y van a poder tener la capacidad de ingresar o explotar adecuadamente a nuevas oportunidades que se puedan presentar en el mercado. Por tanto, la ambidextreza es básica para el desarrollo de la orientación pionera, pero en realidad también para el desarrollo y el desempeño de la organización. Nos dice, altos niveles de ambidextreza, ¿qué nos sucede? Los costos de alinear y coordinar los esfuerzos de exploración y explotación superan los beneficios y expectativas de generar beneficios netos de una entrada temprana. El impacto de la caída de la demanda, cuando ocurre esto, y las medidas adoptadas por las instituciones en la pandemia, ha reforzado el proceso a través del cual
Las empresas avanzan sus esfuerzos combinados de exploración y explotación para adelantarse a sus competidores. Esto quiere decir que se está validando que la ambidextrez es una estrategia de desarrollo eficaz para desarrollar nuevos productos y con ellos desarrollo de las organizaciones, incrementando la gama, la cartera de servicios que puede ofertar el negocio del turismo en el mercado. Implicancias teóricas. Hay algunas demandas de la literatura que se nos ha planteado, se ha profundizado en las implicaciones de la estrategia de conocimiento ambidiestro. Se ha demostrado que es un impulsor clave de la orientación pionera. Tenemos a Liz Wood y Ferreras y Méndez del 2022 que sustentan del 2021 todo esto, lo cual nosotros estamos en línea, hemos encontrado lo mismo. Proporcionó unas respuestas a la pregunta de cuándo ingresar al mercado planteada por Marca en el 2019 y avanzamos en la búsqueda de un enfoque integrador del tiempo de entrada. El tiempo de entrada también es un aspecto importante. No por madrugar amanece más temprano, pero una entrada tardía también puede generar que otras organizaciones ya puedan desarrollar competencias y puedan introducir de mejor manera los productos al mercado y mantener liderazgos fuertes. Ese es el mensaje, ¿no? Además, este estudio combina el papel de un factor interno, el conocimiento. Si bien es cierto, esto lo podemos adquirir, pero es mezclado con el conocimiento interno que tienen las organizaciones. Y esto también es modulado por la adversidad. En contextos más adversos, obviamente, como en el tema del COVID, no se podía adquirir, explorar nuevo conocimiento porque las empresas han estado realmente paradas. El sector turismo es uno de los últimos que se ha integrado a la economía del país, lo que no ha sucedido en otros países, es cierto, ¿no? Entonces ha habido una falta de manejo del sector del gobierno para liberar rápidamente en el trabajo y en la actividad propia de este sector tan importante para la economía nacional. Entonces se han desarrollado nuevos modelos teóricos sobre eso también, como ya lo hemos planteado. Sobre las implicancias prácticas, los directivos deben fomentar el desarrollo de la exploración y la explotación del conocimiento para desarrollar nuevos productos y lanzarlos al mercado. Además, los gerentes deben de generar conocimiento exploratorio asistiendo a dónde, ferias comerciales, visitando mercados potenciales, contactando a otros coautores o gente que está presente en el mercado y que puede aportar información, siendo esos proveedores, clientes, incluso competidores, donde se puede desarrollar co-competencia, ¿no? Nuevas ideas sobre cómo competir en el mercado. No nos olvidemos que la competencia no es mi vecino, el hotel de al lado, si yo tuviese un hotel. En realidad la competencia es otro destino turístico, que no escojan al Perú, por X razones. Por otro lado, dice, los gerentes deben desarrollar conocimiento explotador a través de las rutinas. La rutinización de los servicios es básica, porque va a generar y va a garantizar la calidad del servicio, especialmente la calidad de la atención, ¿no? Entonces eso está probado, por ejemplo, en los servicios bancarios, cuando nos acercamos a una ventanilla de determinada institución, no vamos a decir cuál, siempre cada persona nos recibe con el mismo tipo de saludo. ¿Qué han hecho? Estandarizado su rutina para garantizar la calidad de atención, como un ejemplo, ¿cierto? Además, las interacciones entre los actores internos y externos del negocio y la integración dentro de todas las personas de la organización es importante, porque en conjunto es la organización la que explota el conocimiento externo que puede asimilarse. No es solamente una área, probablemente haya preeminencia de algunas áreas, pero es toda la organización la que está involucrada en esto. Dice, además que el desarrollo de una estrategia de conocimiento ambidiestro permitirá a las empresas desarrollar una mayor OP, aprovechando una posición competitiva diferenciada, obteniendo recursos y capacidades valiosas, impactando las preferencias de los consumidores influyentes, accediendo a una amplia base de clientes y tener canales de distribución ventajosos. Sin embargo, los administradores no deben invertir demasiado en ambidextreza para evitar efectos perversos relacionados con los altos costos de equilibrar y combinar los conocimientos de exploración y explotación. Si gasto mucho en exploración,
adquiero conocimiento, pero no tengo la capacidad de poderlo explotar, no tiene mucho sentido. Esa es la recomendación básica que se da en este punto. Bien, hemos terminado con la exposición. Creo que Gracias, he doctor, pasado por un su poquito, presentación. estamos por ahí. Sí. Gracias, doctor, por su presentación. Ahora vamos a dar pase al segundo ponente, al doctor Omar Pereira Cáceres. Es doctor en Sociología por Brown University, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de Chicago y licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudia las clases medias y su forma de producir la ciudad, el cómo la vida en barrios afecta las oportunidades de las personas, la vida en lugares diversos y las posibilidades de integración y la gobernanza de la contaminación y el medio ambiente en la ciudad. Dicta cursos de teoría sociológica, metodologías de investigación y cursos relacionados a la ciudad. Actualmente es coordinador de la especialidad de Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, doctor, tiene usted 15 minutos para su presentación. Muchas gracias por la invitación y también muchas gracias al público presente por estar en esta presentación. ¿Se ve en este momento mi pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, esta es una investigación que en realidad es una investigación colectiva. Se trabajó junto al grupo de investigación CONURB, que es uno de los grupos de investigación dentro de la Universidad Católica. Es un grupo de investigación que trabaja temas de ciudad y recibimos un pequeño financiamiento del Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES, ¿no? Para una primera etapa de esta investigación, que es lo que voy a presentar hoy día, ¿no? Y la investigación la titulamos Vidas segregadas, trayectorias residenciales de migrantes venezolanos en Lima metropolitana. Empiezo por algunos datos generales. Como sabemos, la migración venezolana en el Perú ha sido de enormes dimensiones. El cálculo es que para el año 2022, ¿no? Existían 1.1 millón de migrantes venezolanos solo en la ciudad de Lima, aproximadamente 1.4 millones para el Perú, ¿no? Esto hace que la migración internacional, que por cierto es en buena cuenta un tipo de fenómeno para el cual Lima y el Perú tiene poca trayectoria en comparación a países vecinos como por ejemplo Chile o Argentina, que tienen bastante historia de migración y experiencia recibiendo población. Se nos hace completamente nuevo en buena cuenta. Hay otras migraciones, es cierto, pero bastante más pequeñas. Y probablemente el único fenómeno comparable a las dimensiones de esta migración es el periodo de migraciones internas, ¿no? A Lima y a las demás ciudades del Perú, ¿no? Sabemos, a partir de los datos del ENPOVE, de la Encuesta Nacional de Población Venezolana del 2017 y del 2022, conducido por INEI, ¿no? Que el 93.5% de las personas venezolanas en Lima alquilan vivienda, es decir, básicamente la gran mayoría de la población venezolana alquila vivienda. Nos preguntábamos cómo son estas viviendas, qué tipo de problemas se encuentran, cómo deciden y en qué lugar buscan vivienda y dónde es que finalmente se ubican, ¿no? O sea, es una investigación bastante exploratoria en este sentido porque básicamente no existe investigación en el Perú sobre el impacto de la migración en las ciudades. Existe investigación sobre otros temas, sí, pero sobre las ciudades no hay o hay muy poco, ¿no? Y otro dato que nos llamaba mucho la atención del ENPOVE, ¿no? Del ENPOVE 2022, es que la población venezolana tiene un nivel altísimo de rotación en la vivienda. ¿A qué me refiero con esto? Hay una pregunta específica en el ENPOVE que se consulta respecto a cuántas veces, si es que ha cambiado de vivienda en los últimos 6 meses y cuántas veces lo ha hecho. Solamente en los últimos 6 meses, el 22.6% de este millón de personas aproximadamente habían cambiado de vivienda, ¿no? Imaginen lo que es para un año, lo que es para 2 años, etc. La ENPOVE no recoge ese dato, pero es de esperar que los cambios residenciales son bastante altos, ¿no? Y nos preguntábamos qué implica esta rotación, ¿no? Y por qué se da esta rotación de vivienda de un modo tan alto.
Digo un par de cosas respecto a la revisión de la literatura. El tema de migración y ciudades es un clásico en los estudios urbanos, particularmente desde la tradición de la Escuela de Chicago, que es viejísimo, ¿no? Relacionado con los procesos de urbanización, ¿no? Y algo que se encuentra en la literatura internacional respecto a los procesos de migración en las ciudades es que tienden a formar grandes aglomeraciones. Enclaves étnicos se les suele llamar, o guetos, no guetos urbanos de distintos países, barrios mexicanos, barrios chinos, barrios italianos, etc. Y que dentro de estos procesos el capital social de los migrantes es altamente importante para distintos usos, ¿no? Desde conseguir empleo, conseguir vivienda, cuidar a los niños más pequeños, etc. Entonces, el capital social se detecta que es un elemento importantísimo, no particularmente estratégico para este grupo de población. No hay mucha investigación en América Latina respecto al capital social de las personas migrantes, ¿no? Pero sí existe bastante investigación que señala nuevamente la relevancia del capital social, las redes, los vínculos, las redes de paisanaje, las redes de cuates en el caso de México, para las estrategias de sobrevivencia de los sectores populares, ¿no? Pero para la población migrante no hay investigación al respecto. ¿Hay alguna investigación sobre vivienda de alquiler? Por supuesto, no vivienda de alquiler en el caso de población migrante, pero sí el caso, por ejemplo, de cómo funciona el mercado informal de vivienda de alquiler en sectores populares. Y hay también bastante investigación respecto a cómo los arrendadores utilizan la vivienda como un tipo de estrategia dentro de sus distintos tipos de inversiones para asegurar la sobrevivencia. Pero la relación con la población migrante no está estudiado, aparece muy poco. Y el concepto que voy a utilizar en esta investigación es el concepto de trayectoria residencial, que en términos sencillos se refiere a este proceso de circulación de viviendas o la historia residencial que pueden tener las personas o las familias dentro de sus distintos proyectos familiares, ¿no? Que apuntan en distintas direcciones y por supuesto también dentro de las condiciones estructurales en las que se encuentra cada grupo, ¿no? Por supuesto, grupos que tienen mejores condiciones económicas tienen opciones de vivienda más amplias o mayores posibilidades de conseguir viviendas, pero por ejemplo algo que se ha estudiado en sectores populares es que en realidad los márgenes de decisión no son muy altos, ¿no? Y más que elegir, en realidad la opción de elegir es prácticamente inexistente, ¿no? Lo que hay es espacios a los que se induce, ¿no? Respecto a dónde ocupar viviendas, generalmente en lugares periféricos. Recogimos varias entrevistas en Lima durante el año 2022, ¿no? Entrevistamos a hombres y mujeres migrantes venezolanas, tanto en los distritos centrales de Lima, en algunos distritos centrales de Lima y en algunos distritos periféricos de Lima. Ojo, también una cuestión importante dentro de este diseño metodológico es que no teníamos muchos recursos para hacer muchas entrevistas que digamos, entonces en realidad concentramos nuestros esfuerzos en entrevistar a personas que viven solas, ya que llegaron a Lima solas y que continúan solas, ¿ya? Creemos que formar un hogar o tener una familia, tener niños o traer a los padres, ¿no? Cambia la lógica residencial, ¿no? Entonces lo que voy a decir se concentra básicamente en la población que vive sola, ¿no? Gente independiente. Y también realizamos entrevistas a personas peruanas exactamente en las mismas zonas, no exactamente en la misma manzana, pero sí en manzanas cercanas a las manzanas en donde se encontraban las personas venezolanas a las que entrevistamos, ¿no? En los mismos lugares que también alquilan vivienda y que también se encuentran solas, es decir, que no tienen hogares, y esta comparación resultó bastante fructífera, en mi opinión. Creo que llevó a resultados muy ricos. La guía de entrevista que utilizamos desarrolla básicamente este esquema. Como les había dicho, lo que buscamos es recoger la trayectoria residencial y dibujamos en un mapa los lugares por donde habían pasado. Esto es lo que aparece como lugar 1, lugar 2, lugar 3 y lugar 4. Y para cada uno de estos lugares preguntamos respecto a cómo es que escogieron estos lugares, cómo es que llegaron a estos lugares, qué cosa buscaban en estos lugares. Preguntamos respecto a la estadía, concentrándonos particularmente en problemas de alquiler, en problemas de pagos de servicio, problemas de convivencia con las otras personas que viven en la vivienda y cuestiones por el estilo.
el proceso de cómo salieron o se animaron a salir o probablemente también los expulsaron de la vivienda, ¿no? Cómo se dio este proceso y el proceso de una nueva búsqueda, una nueva vivienda, ¿no? Y también recogimos problemas, llamémoslos o eventos biográficos que se relacionaban con esta biografía de vivienda, ¿no? Particularmente algunos elementos que aparecieron fueron matrimonios que se tuvieron o que se separaron, el tener hijos, probablemente la llegada de familiares, la caducidad de documentos, cambios de trabajo, y también nos enfocamos en problemas que tuvieron que enfrentar para cada uno de estos espacios, por ejemplo, la pérdida de empleo, el tener enfermedades, el COVID, por cierto, accidentes, ¿por qué no robos? También fue algo que apareció con bastante frecuencia, problemas judiciales particularmente relacionados a la documentación, ¿no? Y también preguntamos respecto a cómo enfrentaron estos problemas, qué cosas movilizaron para enfrentar estos problemas, en algunos casos amigos, familiares, comunidades religiosas, si utilizaron sus propios ahorros o varios otros, ¿no? Entonces, eso es la metodología, ¿no? Bueno, tenemos una fotografía un poquito para ilustrar cómo es este mundo del mercado de viviendas informal, ¿no? El mercado de cuartos. Y les muestro el mapa de una trayectoria de una persona que llamaremos Walter Otero, ¿no? El nombre es ficticio, por supuesto. Y como vemos, tiene un montón de desplazamientos en este periodo del 2019 hasta el 2022, ¿ya? Es solamente un ejemplo, ¿no? No es estadístico en absoluto, es básicamente un gráfico que, digamos, representa una situación. Entonces, primera característica de cómo son estas trayectorias, ¿no? Lo primero es que están completamente orientadas hacia el mercado de alquiler. ¿A qué me refiero con esto? La gran mayoría de la población venezolana no tiene opción de participar en el mercado de compra-venta de viviendas, no tienen los recursos y tampoco son sujetos de crédito como para poder acceder a este circuito de vivienda particular. Y por otro lado, tampoco saben invadir. ¿Ya? Invadir es complicado, supone conexión con traficantes, por ejemplo. El mundo de los traficantes cada vez más se está convirtiendo en un espacio delictivo, por cierto. Entonces, invadir supone tener conexiones y muy buenas conexiones y supone también un saber hacer, ¿no? El proceso, ¿no? No conocían este proceso, ¿no? Entonces, en buena cuenta, la opción que aparece es la opción del mercado de alquiler. Entonces, en buena cuenta, las opciones de vivienda acaban concentrándose dentro de las posibilidades que este tipo de mercado ofrece. Las trayectorias también tienen una altísima conexión con el empleo, ¿no? Encontramos básicamente dos tipos de trayectorias típicas. El grupo de trayectorias que buscaba por todos los medios posibles permanecer en la zona central de la ciudad. ¿Por qué? Porque la zona central de la ciudad ofrece una gama de gran cantidad de empleos eventuales, ¿no? Desde vendedores, jaladores, cargadores, etc. Y es buena estrategia intentar por todos los medios posibles concentrarse en el área central de la ciudad porque esto ofrece oportunidades de empleo y cuando alguien pierde empleo facilita muchísimo buscar algún otro empleo. Pero por otro lado también encontramos otro grupo de trayectorias que estaban completamente dispersas por todo Lima, ¿no? Y cuando digo dispersas me refiero a que pasan del norte de la ciudad, del sur de la ciudad, al centro de la ciudad y luego al este, ¿no? Entonces se movían por distancias realmente largas, a diferencia de los peruanos que entrevistamos. Las personas peruanas por lo general cuando buscan vivienda, acababan buscando vivienda en un área muy pequeña de la ciudad, en un área muy cercana a donde estaban viviendo antes, y esto tenía más relación con que preferían o su principal preocupación era mantenerse cerca de sus vínculos, particularmente sus grupos familiares, ¿no? De familia nuclear y de familia extensa, y también con sus redes de amigos, ¿no? Otra imagen, ¿no? Segundo tema que tenía que ver con esta investigación, la búsqueda de vivienda. Como había adelantado, las personas venezolanas tienen una alta preocupación por acercarse a los empleos o en todo caso siguen a los empleos dentro de sus trayectorias. Las personas peruanas más bien tienden a buscar vivir cerca de sus redes sociales. Respecto a la búsqueda de vivienda también hay un efecto de discriminación, ¿no? Discriminación en primer lugar por ser venezolanos. De hecho hay, por ejemplo, algunos carteles, ¿no? Que se pegan en las paredes, en las ventanas, en donde se alquila solamente a peruanos, ¿no? Desde ese momento existe un momento de discriminación.
pero para muchos de los lugares a los cuales se llamaba para consultar, no si es que se podía alquilar, nos contaban que les notaban el dejo, ¿no? Y cuando les notaban el dejo, no cerraban la opción de alquilar en buena cuenta, o cuando iban al momento de la entrevista o de conocer el lugar, no también eran rechazados por tener distintos tipos de documentos, ¿no? Otro tema interesante que salió a lo largo de este proceso es que los arrendadores, ¿no? Quienes alquilan sus viviendas, tenían una fijación particular con un tipo de documento, ¿no? El PTP, el permiso temporal de permanencia, a pesar de que existen otros 3 tipos de documentos que también son completamente legales. Los arrendadores básicamente buscaban un tipo de documento y no aceptaban algunos otros, ¿no? Entonces existía esta barrera adicional en el momento de lo que es la búsqueda de vivienda. Las personas peruanas no experimentaban este proceso de discriminación y las opciones eran mucho mayores, ¿no? Las personas venezolanas también eran consideradas como personas inquilinas riesgosas, ¿no? En el sentido de que se sabe que sus empleos son más vulnerables o son mucho más eventuales, y en ese sentido no se cuenta con la seguridad de si es que van a poder seguir pagando el próximo mes, o también riesgosos en el sentido de que no se les conoce o también existen estigmas respecto a lo que es la forma como se va a comportar la persona dentro de la vivienda. Y esto generaba, ¿no? Costos más altos, alquileres más altos, o sea, no solamente menos opciones de vivienda, sino que donde conseguían vivienda los costos eran más altos en comparación a las personas peruanas, o mayores costos de entrada, ¿no? Mayores depósitos, mayores garantías. Las personas peruanas, en cambio, cuando buscaban una vivienda, generalmente llegaban a el arrendador a través de referencias, ¿no? Referencias de sus familiares o referencias de los amigos, y en este sentido el arrendador o la arrendadora era mucho más dispuesta a atender a la persona peruana que se acercaba a buscar vivienda, ¿no? Y esto generaba algunas facilidades, como que, por ejemplo, se podía exonerar del mes de garantía, ¿no? O se podía negociar un poco más el precio para el momento de lo que es el alquiler. Respecto a los problemas de mantenerse la vivienda, encontramos con muchísima preocupación que, a diferencia de todo lo que señala la literatura respecto a sectores populares nacionales, las personas migrantes venezolanas tenían que enfrentar todos estos problemas de desempleo, pago de alquiler, accidentes, etc., básicamente solos, ¿no? Es decir, básicamente con sus propios ahorros, ¿no? Y nos llamaba la atención de que no existiera el capital social a la hora de resolver ese tipo de problemas, ¿no? Las personas peruanas, en cambio, tenían más opciones de tener préstamos, o incluso tenían la posibilidad de volver a casa de los padres si es que no podían poder seguir pagando el alquiler de la vivienda, ¿no? Las personas venezolanas también señalaban que sentían muchísima más desconfianza de parte de sus caseros, en el sentido de hasta qué punto se están consumiendo algunos servicios, ¿no? Y también generaban bastante preocupación respecto a cómo se estaba calculando el recibo del consumo de agua, por ejemplo. Les llamaba la atención en este sentido que a veces los recibos eran altísimos, ¿no? Las personas peruanas, precisamente porque tenían referencias previas o contactos indirectos previos con los arrendadores, tenían mayor cercanía con los arrendadores, y los arrendadores les daban más facilidades de pago respecto a los servicios, y también estaban mucho más solícitos para arreglar, ¿no? Manifestaban que eran bastante solícitos para arreglar algunos problemas o desperfectos que podían ocurrir en la vivienda, ¿no? En ese sentido, las personas venezolanas, digamos que dependían mucho más de la buena voluntad del casero. Por cierto, encontramos muchísimos casos enormes de generosidad de parte de los caseros, particularmente durante el periodo de la pandemia, y bastante tolerancia a no pagar el alquiler e incluso brindar víveres o medicinas durante el periodo de la pandemia. Pero también hubieron caseros mucho más estrictos, ¿no? Que no tuvieron estos momentos de generosidad con las personas, ¿no? En cambio, las personas peruanas necesitaban menos la buena generosidad de parte de los arrendadores, precisamente porque tenían estos otros vínculos, ¿no? Dentro del barrio, o el contacto con los familiares, ¿no? Entonces, algo que quiero proponer en esta presentación es que
la vida en movimiento no acaba teniendo consecuencias importantes respecto a lo que es la seguridad que uno puede tener y en buena cuenta genera mucho más vulnerabilidades dentro de estas trayectorias. La vida en movimiento, digamos, se relaciona con con este fenómeno de una vivienda altamente inestable y con muchísimos desplazamientos en comparación a las personas peruanas, que se movieron mucho menos veces que las personas peruanas dentro del mismo margen de tiempo, ¿no? Las personas venezolanas tienen un tipo de relación, llamémoslas de armar vínculos con las personas en la zona en donde acaban alquilando vivienda, pero precisamente porque están en este proceso continuo de moverse de un lugar a otro y a veces las distancias son bastante largas, acaban perdiendo el vínculo con sus familiares que les recibieron o con algunas de las amistades que pudieron formar durante el tiempo en el que pasaron en alguna vivienda, ¿no? Algunos mencionaban, por ejemplo, que básicamente a los familiares los ven en Navidad y nada más, ¿no? Y básicamente después cada quien sigue con su vida, ¿no? Entonces, hay muchísimo de vínculos que se arman, pero son como vínculos fusibles, vínculos desechables, vínculos que se arman durante un periodo de tiempo, pero que luego desaparecen y no se puede contar con la ayuda de estas personas para situaciones posteriores. Cierro con dos conclusiones, no, creo que estoy casi en el tiempo, no y quiero respetar eso. Creo que es importante mencionar que hay un tipo particular de segregación residencial en relación a la población peruana, ¿no? Y particularmente respecto a lo que es la población migrante, ¿no? Un rasgo importante es que a diferencia de los sectores populares peruanos, ¿no? Los grupos migrantes tienen bajísimo capital social, ¿no? Y pueden contar menos con estos vínculos para distintas situaciones de vulnerabilidad que pueden ser la vivienda y probablemente pueden ser muchos otros, ¿no? Quiero señalar, ¿no? Y con esto termino, ¿no? Que probablemente mucho de la falta de este capital social o de la, digamos, volatilidad de este capital social seguro que tiene que ver con que estamos en un momento todavía muy inicial de lo que es la migración, todavía tenemos muy pocos años de migración internacional en el Perú, ¿ya? Y probablemente los vínculos se vayan a armar en la medida en que la población se va asentando con el tiempo, pero lo que quiero señalar como una conclusión importante es que esta altísima rotación contribuye bastante a debilitar los vínculos que se arman y a debilitar lo que es el capital social que nuevamente puede servir para evitar muchas vulnerabilidades. Y eso es todo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Ahora continuamos con la exposición del doctor Vicente Alanoca Arocutipa. Él es doctor en Derechos Humanos y Desarrollo por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, Magíster Scientiae en Lingüística Andina y Educación UNAPUNO, Diploma de Estudios Avanzados DEA, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, licenciado en Antropología por la Universidad Nacional del Altiplano Puno, doctor en Historia de América Latina, Mundos Indígenas por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, diplomado en Ética, Ciudadanía y Liderazgo Político en la Universidad Nacional del Altiplano Puno, Perú. Adelante, doctor, tiene usted 15 minutos para su presentación. Bien, muchas gracias. Se me escucha, ¿no? Sí, se escucha. Ya, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a la red peruana de universidades. Siempre es un honor estar presente en este tipo de eventos. Bueno, el título es Los Aymaras del Altiplano en el Bicentenario, Representación Política y Participación Política. Bueno, hay que entender que en estos últimos, sobre todo 6 meses o 7 meses, hemos vivido una situación muy complicada en el Perú. Sin embargo, venimos trabajando este tema hace como 20 años y también por nuestra procedencia, pues tiene que ver, digamos, el compromiso que tenemos con nuestros pueblos. Al 2021, muchos contextos, sobre todo a iniciativa del Plan Bicentenario, se ha ido preparando esta celebración de los 500 años de independencia del Perú. Sin embargo, todo este proceso que hemos vivido a partir del 7 de diciembre del 2022, tras este autogolpe que todos conocemos, pues se ha desatado una convulsión que, pues más o menos hasta ahora se dice que hay 70 o 60, algunos 50 muertos,
entre ellos ciudadanos y policías. Entonces, esta situación tiene pues raíces históricas, ¿no? Estructurales, sociales y políticos, al que falta develar, ¿no? Estos procesos vividos sobre todo en este contexto del pueblo aymara. Hay que entender sobre esta temática. Arguedas, Alberto Escobar de Gregor y otros han trabajado, ¿no? Sobre el tema de la diversidad, el desborde popular, ¿no? Perú de todas las sangres, ¿no? Sin embargo, hay que destacar también que desde el año 2011, el Ministerio de Cultura ha identificado 55 pueblos originarios y 48 lenguas. De ellos, 51 son originarios de la Amazonía y 4 de los Andes, ¿no? Según los datos del Ministerio de Cultura. Ahora inclusive han aumentado un pueblo más, que son los ronderos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con la fundación de los estados, como el caso del Perú, Bolivia, Chile, Argentina, donde el contexto, el territorio aymara ha sido fragmentado, ¿no? Y sobre eso también hay diversos estudios, por ejemplo, Francisco Letamendia, Javier Albó, entre otros, ¿no? Entonces, toda esta situación todavía a veces como que se quiere entender el sur, uno, donde está asentada el digamos, el contexto aymara, y ahora fragmentado entre Chile, Bolivia, ¿no? Como que es radical, o sea, se estigmatiza bajo una lógica de desconocimiento, ¿no? Entonces, esto es una asignatura pendiente que hay que trabajar. Como lo decía Galeano, el Perú creía que era la independencia, ¿no? Ya llegaba la solución. Sin embargo, esta independencia pues ha sido ocupada por otros, ¿no? Entonces, esta cuestión todavía sigue siendo un problema en el país. Bueno, hay que entender también, se ha establecido desde la academia una cuestión homogenizadora, ¿no? Donde se han imprimido varios elementos, ¿no? De exclusión sistemática, ¿no? Mostrando que pues los pueblos quechuas, aymaras, inclusive no eran sujetos de derecho. Por ejemplo, hay que entender la Declaración del Derecho al Desarrollo recién se da desde las Naciones Unidas en 1946, y eso nos tenemos que admitir en el Perú, ¿no? También para muchos pueblos el tema de escolarización no ha sido una situación donde se ha pregonado el individualismo, ¿no? Sobre todo este principio del egoísmo y racismo, y también el sexismo, ¿no? Por ejemplo, los documentos de los años 40, 50, 60, hasta 90, tienen que ver mucho con esta cuestión del Estado, de la escuela hacia la comunidad, ¿no? Entonces, eso es evidente ahora, porque a raíz de esta situación la gente ha sido cuestionada desde el Estado, desde los varios sectores del Estado, inclusive hasta su voto, ¿no? Eso conocemos perfectamente. Nosotros trabajamos esto con mayor profundidad desde el año 2004, centrados en un tema muy interesante que ha llamado la atención al mundo y sobre todo al país y América Latina, los casos de Ilá del 26 de abril y el caso de Ayoayo en Bolivia, ¿no? Donde fueron linchados 2 autoridades locales, ¿no? Entonces, sobre eso se ha realizado igual diversos estudios, ¿no? Que todavía son pendientes de debatir, que hay que discutir todavía, porque algunos tienen una suerte de cierta tendencia, digamos, elitista, ¿no? Centralista, como que siempre los sujetos investigadores son otros, ¿no? Y los investigados no son actores, ¿no? Y entonces todavía nos cuesta entender esto, ¿no? Entonces, eso hay que asumirlo de manera contextual, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo de nuestra investigación que venimos trabajando? Es analizar y interpretar la situación de representación y participación política de la población asentada en el sur del país, en este caso del pueblo aymara, ¿no? Entonces, eso es nuestro objetivo. ¿Por qué tenemos que, digamos, estigmatizar desde otras localidades, desde otros espacios, sin entender ese proceso histórico que ha vivido estos pueblos, ¿no? Bueno, la metodología que hemos utilizado es de tipo etnográfico, ¿no? Hemos ido escribiendo poco a poco, hemos revisado diferentes documentos, ¿no? Tuvimos la suerte de estar, por ejemplo, en el Archivo General de Indias, ¿no? Y hemos ido visitando diversas ciudades, Iquique, Chile, Bolivia, Perú, ¿no? Y las ciudades donde están asentados la población aymara. Ahora, también hemos conversado con muchos líderes, ¿no?
que han salido de sus pueblos, ¿no? Algunos, por ejemplo, hay un grupo colectivo en Lima, hay algunos hermanos y hermanas aymaras que están trabajando en algunos sectores, ¿no? Entonces también hemos trabajado unos grupos focales, ¿no? Y nos hemos involucrado en algunas organizaciones donde pues están organizados estos pueblos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los resultados que llegamos más o menos a consolidar, ¿no? Sobre todo en 3 puntos. Los aymaras del altiplano peruano en el Bicentenario. La historia del pueblo aymara en América Latina no es posible entenderla y abordarla sin rastrear la historia de Bolivia, Chile, Argentina y Perú. Sin eso no podemos entender. Entonces ahí tenemos sobre eso, ¿no? Por ejemplo, la fundación de los estados de Bolivia en 1825, de Perú en 1821, Chile en 1810, Argentina en 1816, ¿no? Estos estados uninacionales lo que han hecho, han fundado, como diría Anderson, comunidades imaginadas, ¿no? Y luego se ha ido trabajando desde una perspectiva, vamos a decir, quimblicana, como una ciudadanía multicultural, ¿no? Entonces, esta situación, digamos, de representación más se ha ordenado en una situación de exclusión. Por ejemplo, la ley de partidos no involucra el tema de la cuota indígena, es una cosa todavía que recién se trabaja, no, por ejemplo, no hay una representación legítima del pueblo aymara en el Congreso, en otros sectores, más no es captada o cooptada por algún grupo político, ¿no? Entonces, mientras estos 55 pueblos, sobre todo el pueblo aymara, no tenga representación, no sea actor de desarrollo, de propuesta de trabajo de un país multicultural con la presencia de otros pueblos, vamos a seguir como estamos. Entonces, el problema en el Perú no solo es una cuestión legal, jurídica, militar, al que hay que, pues, sacarle al ejército, a la policía, resolver el problema desde la raíz, no, tiene que ver con procesos históricos. Entonces, al 2023 sigue siendo una asignatura pendiente por afrontar. Bueno, hay un dato importante que nos podría un poco, digamos, visibilizar, es el censo del 2017, ¿no? O sea, ¿cómo se autodefine la población peruana en el Perú? El tema, por ejemplo, el 60.2% se autodefine mestizo, quechua 22.3%, blanco 5.9%, afroperuano 3.6%, aquí 2.4% es la población que se autodefine aymara. Entonces, ahí igual hay toda una literatura que hay que entenderla, comprenderla, y sobre todo estos espacios de la academia ha puesto sobre la mesa. Lo que pasa es que la clase política en el Perú no lo ha entendido. Entonces, como diría Gonzalo Portocarrero, diría, no podemos negar que pues, el Perú es una república mestiza y criolla, ¿no? Entonces, esta cuestión tiene que ser resuelta y una propuesta es que tenga representación en estos espacios de decisión. Y si nosotros hacemos un recuento de los congresistas, de los diputados que tuvimos, pues, digamos, estos pueblos nunca los han tenido. Si los han tenido de procedencia, pero ha sido mediante partidos políticos, ¿no? Bueno, un tercer aspecto que hay que destacar en este proceso es el proceso de homogenización y la resistencia aymara. Sobre eso hay diversas historias que no se conocen. Por ejemplo, este año se cumple 100 años el tema de Huancho Lima, ¿no? Que pues Carlos Condorena es una historia que se está trabajando, seguramente algunos conocemos. Se había propuesto la fundación de la nación tahuantinsullana en Huancané, ¿no? El caso de 1901 en Chichillape, en Mazocruz, ¿no? Donde la gente, pues, por los abusos que existía, tiene que trasladarse a hacer una demanda a Lima, ¿no? Y produce casi lo mismo el año 2011 con el caso del aymarazo, ¿no? Entonces, el sistema de democracia en el Perú es casi nuevo para los pueblos, en este caso aymara. Y el que nunca se ha recogido y respetado la diversidad de las culturas y lenguas. A 200 años de la independencia no se tienen los espacios de representación democrático a ningún aymara por su pertinencia a un grupo, digamos, de propuesta política, ¿no? Sea varón o mujer, ¿no? Desde un grupo o partido surgida, fundada desde las organizaciones indígenas. Seguramente las próximas elecciones, que si viene igual, ¿no? Y sabemos, la historia nos ha demostrado que tenemos pues casi todos los presidentes presos
algunos autoeliminados, ¿no? Entonces, eso es una tarea que hay que trabajar si queremos desarrollar el Perú de todas las sangres o entender sobre todo estas regiones donde están asentada esta población. Ahora, el tema del asentamiento, digamos, como el tema territorial ya no nos ayuda porque hay, la población aymara está dispersada casi en toda América Latina, ¿no? Y sobre todo en Lima o en las ciudades como Tacna. Entonces, esta población que tenga una representación, que trabaje, que proponga desde su perspectiva filosófica, sabiduría tecnológica, etcétera, etcétera, pero no solo para el pueblo aymara, sino para el país. Y creo que a eso tenemos que llegar si queremos refundar el Perú y resolver los problemas que tenemos ahora. ¿Cuáles son las conclusiones que llegamos? Es necesario reformular las reglas de juego en el sistema de representación de los pueblos del Perú. Si no, no vamos a tener problemas, no vamos a resolver los problemas que tenemos hoy. Desde una perspectiva de pertinencia, todo este proceso que hemos vivido se ha criminalizado y hemos dicho, mira los problemas que tienen nuestros presidentes. En consecuencia, aquí apostamos por la necesidad de que haya representaciones legítimas que encarnen al pueblo aymara y a otros pueblos, ¿no? Es inaceptable tener representantes vía partidos nacionales de izquierda o de centro de derechas que han dañado a todo el Perú, a ese Perú de todas las sangres, ¿no? Y eso es el reflejo que hoy tenemos y al que la academia no puede estar, pues, digamos, mirando a estar a la expectativa. Tenemos que asumir lo que diría Gramsci un momento, no podemos ser indiferentes a las cosas que pasan en nuestro país. Sobre eso hay experiencias interesantes, no con resentimiento como odio, sino entender cómo replantear las nuevas reglas de juego en las que esta gente que tenga representación en su espacio de decisión y de debate, ¿no? Bueno, planteamos algunos retos, ¿no? Asumir el rol desde las ciencias sociales y concretamente desde el altiplano a fin de coadyuvar en la transformación del Perú de toda la sangre. Eso es posible, ¿no? Donde los pueblos sean actores y gestores de su desarrollo, sobre todo desde la dimensión sociopolítica y cultural. Basta de mirar al Perú que tiene un problema estrictamente militar o jurídico, sino hay que atacar y enfrentar de manera holística. Entonces, no podemos seguir buscando recetas jurídicas militares a un problema que es cultural, sociopolítica, ¿no? Bueno, también comprender y asumir que los problemas actuales del Perú de racismo y discriminación tienen raíces históricas y estructurales. Es lo que no queremos aceptar. Y eso creo que tenemos que empezar a trabajar desde la academia. Bueno, para finalizar, nosotros desde Puno seguimos acompañando desde la academia a las instituciones, a varias universidades a nivel del sur del Perú y a nivel de la capital, a otras universidades a nivel del extranjero, que esta perspectiva parece interesante. Seguramente hay cosas que hay que limar en ese proceso. También acompañamos a organizaciones locales, a organizaciones regionales, nacionales e internacionales, que nos abren y nos dan la oportunidad de trabajar desde la perspectiva, modestamente desde una perspectiva aymara, antropológica, y entendiendo que el Perú pues puede cambiar y la esperanza está en este tipo de eventos que pueda contribuir al desarrollo de un Perú grande. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Ahora vamos a dar pase a nuestra última expositora, la doctora Hilda Angélica del Carpio Ramos. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Piura, contadora pública, maestra en Docencia e Investigación Universitaria, doctor en Ciencias de la Educación y candidata al grado de doctor en Administración por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, egresada del programa de Maestría Gerencia en Servicios de Salud de la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Ha realizado el postdoctorado, Formación en la Sociedad del Conocimiento, en la Universidad de Salamanca, España. Ha ocupado diversos cargos públicos en Lambayeque. En la actualidad, es docente principal a dedicación exclusiva, directora de Innovación y Transferencia Tecnológica y coordinadora del Grupo de Investigación, Innovación Social y Productiva, GISPRO, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Adelante, doctora, tiene usted 15 minutos para su presentación. Muchas gracias. Quisiera saber si se aprecia la diapositiva. Sí. Ok, gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y aprovechar también para felicitar a los
colegas que han expuesto antes que yo. Y bueno, manifestarles que yo soy Hilda del Carpio y en esta oportunidad voy a presentarles el paper titulado Potencial de innovación en los resultados de investigación. Este producto surge como uno de los resultados del trabajo de investigación, modelo de articulación de la ciencia, tecnología e innovación de la Universidad Pública con agentes económicos y sociales Lambayeque 2021. Este trabajo ya ha sido aceptado con algunas variantes en el título, toda vez que todavía no se publica, pero ya está aceptado, ¿no? Después de una divulgación en Congreso Internacional. De este trabajo de investigación, por cierto, es el segundo tesis doctoral, ¿no? También se han obtenido otros productos. A ver cómo avanzo acá. Ya está. Otros productos, 3 divulgaciones y publicaciones también en revistas indizadas, con el apoyo de grupos de investigación GISPRO de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y GRIAL de la Universidad de Salamanca, ¿no? Hemos participado en forma conjunta con Pedro del Carpio, Francisco José García Peñalvo y otros. El contenido de este trabajo que se va a presentar es introducción, antecedentes y base teórica, método, resultados, discusión, conclusiones y referencias utilizadas. En lo que se refiere a la introducción para poder llegar a argumentar el problema, a manera internacional nos aqueja, ¿no? En estos 4 últimos años, el crecimiento desacelerado que tiene el Producto Bruto Interno, ¿no? A nivel mundial. Vemos que en promedio se está desacelerando en un 4% y además podemos apreciar que dentro de esta dinámica, que por cierto es consecuencia de la crisis por la pandemia y otras crisis también, ¿no? Podemos observar que los que están en mejores condiciones de crecimiento son las economías emergentes y en desarrollo, frente a las economías avanzadas. Eso no significa que las economías emergentes estemos en mejor condición que los países con mayor desarrollo tecnológico. Analizar este aspecto, bueno, nos llevará, es otro tema de investigación, sin embargo, lo he tomado a colación porque es necesario tener una preocupación al respecto por cuanto la desaceleración puede llegar a ocasionar una recesión. Por ejemplo, a nivel de América Latina, ¿no? Teníamos después de la pandemia un repunte a 6.7 en el año 2021, en el año 2022 hemos bajado a 3.8 y se espera que en el año 2023 sea 1.2 a nivel de promedio. En este promedio encontramos que Perú, al igual que Uruguay, Ecuador, Bolivia, ¿no? El Salvador, Nicaragua, estén en el 2%, ¿no? Ya CEPAL está manifestando que es muy posible que si no se toman las políticas adecuadas, sobre todo en lo que se refiere a innovación, ¿no? Es posible que este porcentaje siga bajando. Bien. Esto es un poco entendible si observamos que con un PBI que está en decrecimiento y que no ha sido, digamos, muy bueno en los años anteriores, que la inversión tenga más o menos el mismo comportamiento, en donde observamos que el activo fijo, que es el que representa la inversión a nivel nacional de todos los países de América Latina y el Caribe, no, digamos, ha sido muy, muy baja. Se puede entender también con ello que
América Latina y el Caribe tenga el 0.36, ¿no?, de puntos con respecto a una diversificación para la exportación. No se puede lograr una competitividad, una mayor productividad, si es que la inversión en infraestructura no es la adecuada, ¿no? Como también preocupa que el hecho de tener una baja competitividad a nivel de la región Latinoamérica, ¿no? No nos genere muchos ingresos. Estamos en unos ingresos de, como vemos en la tercera figura, unos ingresos de aproximadamente promedio 17, 18, pero estamos gastando en promedio como 24, ¿no? Preocupación que genera esta brecha también, porque alguien debe de estar pagando esta brecha y este elemento que está pagando esta brecha, pues no es nada más que la deuda pública, ¿no? Que tiene también un comportamiento más o menos parejo con respecto a la poca diversificación y a la escasa inversión pública proveniente de un PBI que no es digamos, el esperado. Preocupa también que exista esta deuda pública frente a cero o escasa inversión, lo cual significa que la deuda, el crédito, lo estamos obteniendo y se está dirigiendo a gastos que no nos están generando valor. Por ejemplo, tenemos que los gastos en investigación y desarrollo en proporción al PBI, ¿no?, al Producto Bruto Interno que venimos analizando, está en un promedio de 0,65 en promedio a nivel de América Latina, lo cual significa pues que los productos, ¿no?, los mercados dirigidos o que digamos con productos tecnológicos son escasos. ¿Y eso por qué, no? Están evaluándose a nivel de las organizaciones principales, representantes en América Latina, como es, por ejemplo, CEPAL. La OCDE también tiene algunos argumentos, porque como ustedes han podido apreciar, es un problema a nivel mundial, ¿no? No es un problema aislado, no es de un país, porque la pandemia, pues, invadió todo el planeta. Entonces, se está diciendo que cuando la crisis se presenta, como lo hemos vivido, ¿no?, la creatividad aumenta. Por lo tanto, la innovación en situaciones de desaceleración es posible que nos traigan unos buenos resultados. Entonces, una primera interrogante sería, ¿la desaceleración económica es un campo propicio para la innovación, que es lo que plantea CEPAL? Habría que analizarlo después de una intervención de aproximadamente 5 años, pero se puede ir evaluando paulatinamente. Entonces, ¿qué cosa es la innovación? Aquí en el Perú, ¿no?, tiene dos acepciones. Una que va por el lado del emprendimiento y otra que va por el lado de la innovación tecnológica. Cuando la innovación se refiere al emprendimiento, nos estamos refiriendo, o su principal instrumento es el plan de emprendimiento. Esto es muy importante. Es una intervención de corto plazo. Satisface segmentos de mercado, fomenta el empleo. Al fomentar el empleo, aumenta el consumo. Al aumentar el consumo, aumenta la producción y se genera una dinámica económica propicia. Pero con ello, yo estoy resolviendo, muy importante, no estoy diciendo que no está bien, estoy resolviendo problemas de necesidades básicas, el hambre, por ejemplo, ¿no? Por eso es que todos los gobiernos han asumido programas de emprendimiento. No es una cuestión muy aislada, todo esto está relacionado con resolver problemas inmediatos de cortísimo plazo. La otra acepción es la innovación tecnológica, es decir, la innovación que proviene de la tecnología y que esta a su vez proviene de la ciencia, ¿ok? Lo bueno sería que
esta innovación tecnológica genere el emprendimiento, ¿no? Pero, ¿qué estamos observando? Estamos observando dos brazos de de un solo programa, ¿no? Que no se está, digamos, interactuando, ¿no? ¿Quién conduce la innovación tecnológica? Un sistema llamado Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, también conocido hoy por hoy como ecosistema de innovación, para estar de acuerdo al modelo de innovación abierta que está invadiendo toda América Latina y todos los países en general, ¿no? Está conformado por un conjunto de actores que ofrecen y demandan ciencia, tecnología e innovación, y está liderada acá en el Perú por Concitec y sus homólogos, ¿no?, en los demás países de América Latina y del resto del mundo. No voy a ahondar mucho en la evolución de la CTI, porque no hay tiempo, pero manifestarles en resumidas cuentas que esta evolución data de 83 años aquí en el Perú, tiene aproximadamente 40 años de establecimiento, 15 años de implementación y 3 años de fortalecimiento de la innovación, que son esos 3 últimos años. Una innovación mayormente 90% dirigida al emprendimiento, ¿no? No estoy diciendo que está mal, está bien, pero no se está atendiendo de igual manera, aunque ya en estos últimos meses estoy viendo también programas de I+D+I que está relacionado con la innovación tecnológica. En esta innovación tecnológica vemos dos actores principales. Hay muchos más que surgen como consecuencia de esta interactuación, pero dos son los principales. Por un lado, ¿no?, tenemos los centros de innovación y de investigación y desarrollo, perdón, ¿no?, principalmente que están dentro de las universidades, y son los que ofrecen la tecnología, ¿no? Al frente de ellos tenemos los agentes económicos y sociales. Están ahí las empresas, los productores, las entidades sociales, etcétera, ¿no?, que representan la demanda de tecnología. En la interactuación de estos dos, ¿no?, es que surgen otros actores, ¿no?, interesados en que esta relación se dé, y de ahí pues existe el modelo de las 2 élites, de las 3 élites, las 4, las 5, etcétera, ¿no?, hasta este momento que estamos en el modelo de innovación abierta, ¿ok? El asunto acá es que, vuelvo a repetir, se está apoyando con recursos, todos los países lo están haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la innovación, se comprende que la innovación conlleva al desarrollo, al crecimiento económico, y por lo tanto están inyectando con recursos, con capacitaciones, con programas, con recursos económicos también, ¿no?, a las diversas empresas, es decir, a los AES en general, no solamente a las empresas, todo el sector productivo, y social, perdón. ¿Para qué? Para poderles decir que incorporen en sus procesos productivos la innovación, ¿no? Entonces, si el agente económico y social no está preparado, va a tener que recurrir a los centros de investigación y desarrollo. Por lo tanto, se va a apreciar aquí un aumento de la demanda y una poca oferta, es decir, no se va a estar en la capacidad de poder atender esta demanda que está creciendo y en aumento, ¿no? O sea, está creciendo, perdón, y va a generar un desequilibrio. Acá vemos, por ejemplo, ¿no?, que el sistema Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿no?, tenemos acá sus 4 elementos. Tenemos en la primera fase de investigación y desarrollo, donde se genera la ciencia y se produce la tecnología. Y frente a ellos, acá están los centros de investigación y desarrollo, frente a ellos están
¿no? Los agentes económicos y sociales, que son los que demandan la tecnología para producir la innovación, ¿no? De acuerdo a la teoría, este es el circuito: ciencia, tecnología y luego la innovación. Entonces, podemos decir que la innovación no se origina en el resultado, por ejemplo, no es el resultado del trabajo de investigación, no es la tecnología, ¿no? No es la invención, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa es la innovación? Es cuando la tecnología se convierte en un producto innovador y, según el manual de Oslo, ¿no? Es cuando incluso llega al mercado. Si el mercado lo acepta, entonces digamos, el concepto, la naturaleza de innovación se da, ¿no? Sin embargo, por el modelo de innovación abierta, las universidades, por ejemplo, también pueden hacer innovación cuando su tecnología no la transfieren al agente económico y social, sino a su centro de producción, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que la universidad debe de estar, digamos, preparada, ¿no? Con los procedimientos, con la infraestructura necesaria, con los mecanismos, para poder recibir esta tecnología, convertirla en producto y llevarla al mercado, ¿ok? Por su parte, también por el modelo, los AES dirán: ah, perfecto, entonces, si yo soy la que me ocupo de producir y comercializar hasta llevar mis productos al mercado, entonces yo también puedo generar mi propia tecnología a partir de mi centro de investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, ese es el modelo de innovación abierta. Cuando se produce dentro los 3 y hasta las 4 fases, estamos hablando de un modelo de innovación cerrada. Pero cuando, ¿no?, un actor, como puede ser la universidad, transfiere con algunos procedimientos establecidos y todos digamos, la normatividad esperada para evitar conflictos, ¿no?, a un tercero, que es el AES, entonces estamos hablando de un modelo de innovación abierta. En este trabajo hemos incorporado la cuarta fase, que es la evaluación. ¿Por qué? Porque tiene que verse, tiene que analizarse, tiene que evaluarse que todos estos recursos y todo este proceso de investigación que se sigue, tecnología y desarrollo, justamente se vea en el desarrollo de la comunidad, de la realidad, de la sociedad, de donde es que se ha obtenido los problemas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo? ¿Por qué no estamos llegando a la innovación? Estamos haciendo emprendimiento, pero no estamos llegando a la innovación bajo este circuito, ¿no? Por eso es de que, voy a jalar esto de acá, podemos decir que la oferta es mayor que la demanda, ¿no? La demanda de tecnología, porque pocos son los trabajos de investigación que impulsan el desarrollo tecnológico y aún menos contribuyen a la innovación, ¿no? Los programas que se están dando de apoyo con recursos están invadiendo a las empresas están un poco sorprendidas, están atendiendo, abriendo los brazos a ese apoyo, pero necesitan, ¿no?, de la oferta de la tecnología, con lo cual pueden incorporarla a sus procesos productivos de tal manera que puedan brindar la innovación, ¿no? En los países en desarrollo se ha encontrado que los centros de investigación y desarrollo invierten más en investigación básica que en desarrollo tecnológico, ¿no? Y hemos identificado que, digamos, el esquema, la estructura de los protocolos, de los proyectos de investigación, de los informes finales, tiene mucho que ver acá, como lo vamos a mencionar, ¿no? Y ahí nosotros hemos utilizado el nivel de evaluación de madurez de la tecnología, llamado TRL, por sus siglas en inglés, de la universidad pública local, ¿no? Y hemos encontrado que es bajo, ¿no? Muy bien, a partir de esta circunstancia se formula como problema que el nivel
de madurez tecnológica de los trabajos de investigación de una universidad pública local es bajo, porque no continúan la línea de investigación desde la ciencia en donde se desarrollan hacia el campo tecnológico y de allí hacia la innovación hasta llegar a la sociedad vía la extensión, ¿no? O a los mercados vía la transferencia tecnológica, debido a que el esquema de investigación, pueden haber muchos más factores, pero en esta investigación nos hemos centrado, ¿no? A que el esquema de investigación no responde al modelo de innovación abierta. El objetivo, por lo tanto, el objetivo general fue elaborar una propuesta de corto plazo para incorporar el potencial innovador como nuevo elemento en los resultados de investigación, que contribuya a cubrir el vacío de la estructura del informe final de investigación. Para ello, planteamos dos objetivos específicos. El primero, construir una herramienta para medir el TRL o el nivel de madurez tecnológica de los informes y luego medir este nivel en los informes finales de investigación. Algunos antecedentes, solamente voy a decir, digamos, el proceso que se ha realizado. No mencionan propuestas, ¿no? Para innovar la estructura de los informes de investigación. Ninguno de los que hemos visto en diferentes investigaciones de diferentes países. No se ha encontrado tampoco estudios que refieran competencias y habilidades tecnológicas y de innovación en las tesis, por ejemplo, ¿no? Todas las competencias que se piden ahí son científicas, en los trabajos que se han consultado, científicas, habilidades científicas para que el estudiante adquiera habilidades científicas y salga un científico, ¿no? Pero la empresa en este momento, bajo las circunstancias de la innovación abierta, está demandando personal, ¿no? Que tenga competencias tecnológicas y mucho más de innovación. También es notable, pues, que no hayamos encontrado estudios que recomienden la incorporación de el potencial innovador en las estructuras de los informes, mucho más ahora que las empresas están demandando sobre ello. Algunos estudios incorporan el cambio, pero no cómo, no dicen cómo es que este cambio puede usarse, ¿no? Para poder potenciar la innovación en las empresas. Como consecuencia también hemos revisado algunas definiciones, como por ejemplo, CTI como un sistema de 4 fases que ya la hemos mencionado, ¿no? La innovación en sí, que está vinculada con el desarrollo económico. Estas son definiciones que se han traído de autores, ¿no? De la bibliografía, ¿no? Cuando ocurre sin restricciones, se le denomina innovación abierta, bajo un modelo de innovación abierta, pero cuando se desarrolla dentro de una entidad, ya sea de la universidad, por ejemplo, o de una empresa, entonces estamos hablando de un modelo de innovación cerrada. Por su parte, agentes económicos y sociales abarcan diferentes formas de empresas y entidades sociales que convierten materiales en bienes manufacturados y servicios que posteriormente se llevan al mercado. Estos agentes necesitan de una transferencia para innovar sus productos. Entonces, la innovación abierta es un modelo que favorece la transferencia tecnológica. El informe final también está definido como una disertación escrita para obtener un grado académico, en el caso de las tesis. Es el producto final del proceso de investigación en el caso de los demás trabajos de investigación. Este informe tiene una estructura básica, está protocolizada con introducción, base teórica, métodos, y dentro de ellos, pues, de esta estructura se encuentra resultados y discusión, posteriormente conclusiones y la referencia. Ahora, en lo que se refiere a resultados y discusión, se refiere a comunicar los hallazgos de modo organizado de acuerdo a los objetivos. Sirve de base a las conclusiones. En esta definición no se pone énfasis al potencial innovador. Tiene una estructura también estos resultados.
Por ejemplo, la introducción del capítulo, la presentación de la información, el análisis e interpretación, el respaldo o refutación de la hipótesis, la verificación del logro o no de los objetivos, la discusión de los resultados para destacar las similitudes, diferencias o contribuciones y las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Como ven ustedes, no se menciona el potencial innovador. ¿Por qué? Porque nuestras tesis, nuestros trabajos de investigación están enfocados al corto plazo, al logro del objetivo propio de la investigación, más no están persiguiendo, no tienen el enfoque al desarrollo. Por último, tenemos también las definiciones de TRL, que es una escala que permite medir en 9 pasos el nivel de madurez tecnológica de un trabajo de investigación, de una universidad, de un instituto de investigación, de un país, inclusive de una región, ¿no? Voy a jalar un poquito más acá porque si no, no veo acá. ¿Ok? Entonces, esta escala, si yo la relaciono con la línea de investigación, podemos ver que la investigación científica, cuando una universidad desarrolla su investigación científica, ¿no? Puedo evaluar si se encuentra en qué paso de esta escala TRL, ¿no? Normalmente la investigación científica se encuentra en los pasos 1 y 2, ¿no? Cuando de estos resultados de investigación que implica identificar el potencial innovador, se desarrolla investigación tecnológica, estamos subiendo a los niveles 3 a 5. Cuando los resultados de este trabajo de investigación, que ya muestran prototipos, diseños, procesos, etcétera, ¿no? Se lleva a, digamos, a probar el producto en el mercado, ¿no? Estamos hablando de un desarrollo tecnológico y estamos en un nivel 6-7, ¿no? Una vez que yo ya tengo un minuto, validado los para productos. concluir. Disculpe, estamos en el tiempo, por favor. Un minuto para Ya, concluir. perfecto. Ojalá que tenga la misma consideración de mis anteriores colegas. Voy a ser más rapidita acá para pasar a los resultados ahorita, ¿ya? Se produce la transferencia tecnológica en el nivel 8 y cuando ya se absorbe la innovación por parte de los agentes económicos y sociales, estamos en el nivel 9. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos utilizado dos enfoques, el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. El cualitativo para construir una herramienta de evaluación de TRL y potencial innovador. Y el enfoque cuantitativo para aplicarlos a nuestra muestra de 354 trabajos de investigación y obtener los resultados. Acá tenemos los resultados, la herramienta que se ha elaborado, ¿no? Con datos generales de los autores, del trabajo mismo, del informe final. Está aquí la escala TRL, ¿no? Para poder evaluar cada uno de los trabajos, en qué estado está, y si cuenta con registro de patentes, si cuenta con licencia de transferencia tecnológica y si ya ha sido comercializado. Entonces, los resultados nos han dicho que hemos dividido los trabajos en las 5 líneas de investigación institucionalizadas, priorizadas de nuestra universidad, ¿no? Y hemos encontrado que en la línea de ciencias sociales y humanidades, todos los trabajos se centran en el nivel TRL1. Y de las demás líneas, la que más llega a TRL2 es la línea de ciencias naturales y ambientales, seguida de ciencias agrarias, ¿no? Entonces, como ven, tenemos un TRL bajo, o sea, no estamos produciendo tecnología. Estamos con una oferta de tecnología muy baja, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa pues que la propuesta que se hace es incorporar el potencial innovador en los resultados de investigación,
Por ejemplo, si un trabajo de investigación llega a un resultado, ¿no? El mismo autor u otros autores u otros grupos de investigación, ¿no? O semilleros, en fin, deben de continuar el trabajo al campo tecnológico, es decir, continuar con los TRL siguientes, de tal manera que la línea de investigación no se detenga, sino al final vamos a tener una macrocefalia científica y nada de tecnología. Para la discusión hemos encontrado que en concordancia con otros estudios se reconoce que el modelo de innovación abierta es una oportunidad para obtener ventajas competitivas, elevar la competitividad, autosuficiencia económica, etc. Diferente a otros estudios, se propone una medida de corto plazo y accesible para apoyar en parte el desequilibrio tecnológico y la distorsión entre la orientación de las tesis y los trabajos de investigación básica con la tendencia de los agentes económicos y sociales. En este estudio se propone integrar el potencial de innovación como un nuevo elemento estructural de los informes finales, propuesta que no ha sido encontrada en los antecedentes. Este aporte contribuye al modelo de innovación abierta. Además, se elaboró una herramienta para evaluar el TRL y el potencial innovador que surge como consecuencia de un trabajo de investigación. Las conclusiones son: en el sistema CTI, dos procesos interactúan continuamente. El primero se refiere a la oferta tecnológica proveniente principalmente de las actividades de investigación y desarrollo de las universidades. El segundo proceso consiste en la demanda de esta tecnología por parte de los agentes económicos y sociales para producir y comercializar innovación. Cuando el segundo proceso es mayor, surge un desequilibrio que es característico de un modelo de innovación cerrada. La universidad pública local realiza principalmente investigaciones alineadas en el modelo de innovación cerrada con limitada oferta de tecnología debido a que las investigaciones presentan hasta TRL2. La introducción del potencial de innovación como un nuevo elemento en los informes pretende en el corto plazo iniciar el proceso al modelo de innovación abierta. La ejecución de esta propuesta requiere el uso previo de una herramienta para evaluar el TRL y el potencial innovador. Esta propuesta ofrece una modesta contribución al conocimiento para mejorar su impacto y se recomienda que la herramienta sea validada estadísticamente y se desarrolle en una plataforma digital. Las preguntas de investigación que quedarían pendientes son la correlación entre ambas variables, la implementación de cambios en el currículum, ¿no?, de las escuelas profesionales, ¿no?, y si existe correlación entre la metodología de investigación tecnológica y el nivel de innovación de los agentes económicos evaluados por los TR. Bien, eso es todo lo que corresponde al trabajo de investigación presentado. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Estamos en el espacio para dar lectura a las preguntas que hayan realizado. Tenemos dos preguntas. Una pregunta dirigida a la doctora Hilda Angélica del Carpio Ramos. ¿Nos podría comentar cuál es el nivel de innovación que se tiene en nuestro país? Sí. Esa es la pregunta. Gracias. El modelo de innovación, como vuelvo a repetir, ¿no?, está más orientado al emprendimiento. Desde el punto de vista del emprendimiento, podemos decir que está implementándose en los 3 últimos años y podría estar en una situación que favorece a la empresa. Pero desde el punto de vista de la innovación tecnológica, la innovación no se está implementando en el país ni en otros, como se quisiera, ¿no?, ni en otros países de América Latina, por cuanto no se está produciendo tecnología propia del país que permita, ¿no?, un emprendimiento a partir de esa tecnología. No sé si quedó claro para
Gracias, doctora. También tenemos otra pregunta dirigida para el doctor Vicente Alanócaro Cutipa. La pregunta es, ¿nos podría comentar el término etnográfico hermenéutico? ¿Se encuentra el doctor? Bueno, entonces, para cerrar, agradecer la asistencia de los ponentes y la audiencia que nos ha acompañado el día de hoy. Gracias por su asistencia. Damos por terminado el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Puedo contestar en el chat esa pregunta, ¿no? A ver, he hecho una pregunta más. Voy a dar lectura. ¿Cómo el área de ciencias sociales debería de obtener tecnología para poder transferirla si el objetivo de las investigaciones sociales precisamente no genera tecnología? Muy buena pregunta. En las ciencias sociales generalmente se utilizan instrumentos para poder obtener cuestionarios, por ejemplo, ¿no? Para poder obtener la información. Esos cuestionarios pueden validarse, puede generarse un software, ¿no? Y puede luego, mediante un mecanismo de protección de la propiedad intelectual, derecho de autor, puede ser transferido de manera abierta o de manera, ya dependerá de los autores, a los diferentes, a las diferentes realidades de donde se obtuvo la problemática para poder, digamos, solucionar el problema, ¿no? Entonces, esa es una forma. La otra forma es que, por ejemplo, si estoy en ciencias de la salud, que pertenece también a ciencias sociales, la generación de productos farmacéuticos, productos químicos, procedimientos incluso, que me puedan ayudar a mí, yo lo obtengo en el resultado, pero luego lo concretizo, lo valido en el campo tecnológico y luego lo pruebo en el mercado, ya estoy yo haciendo desarrollo tecnológico para después hacer transferencia tecnológica. Todas las ciencias pueden llegar a la tecnología. No sé si ya habrá atendido en Gracias, parte. profesora. Ok. Muchas gracias, doctora. Ahora sí, nos despedimos.